Bienvenidos a la casa de Elías, donde la fe y el amor se encuentran. La Biblia es nuestra guía, la oración nuestro refugio. El fuego de Dios arde en cada corazón. Todos son bienvenidos en el amor de Cristo siempre. Es nuestra esperanza, Jesús, nuestra salvación. Nos recuerda su gran amor. En la casa de Elías nos unimos. El fuego de Dios arde en cada corazón. Todos son bienvenidos en el amor de Cristo siempre. Vamos ahora sí a Éxodo 31:18, dejando toda distracción, porque es muy importante a lo que vamos a entrar, amados hermanos. Y de verdad ya no podemos seguir viviendo de un evangelio que nos ofende. Si realmente nosotros vamos a ser cristianos, tenemos que entender que la palabra del Señor transforma. Y para ser transformados va a requerir también muchas veces de ser incomodados. Amén. Por eso si se da cuenta, estoy entrando en un tema donde he sido estricto, voy a ser más estricto, porque hermanos, ya no estamos para estar jugando al evangélico, ni al evangelio, ni a la supuesta religión. Amén. Entonces, en Éxodo 31:18 dice la palabra del Señor así: y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Con qué las escribió? Con el dedo de Dios, su dedo. Ahora vamos al Éxodo 32:14-16. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Mire esto pues: y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Empezamos en el Éxodo porque cuando el pueblo de Israel está en Egipto, es un pueblo esclavo. Amén, mis hermanos. Es un pueblo esclavo. Cuando ellos ya son libres, van rumbo, destino a convertirse en una nación, la nación santa, la nación escogida. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos los 10 mandamientos o los mandamientos que Dios da en el monte Sinaí, podríamos decir que son la constitución que va a darle el cimiento y la fortaleza a la nación santa para tener los parámetros y las ordenanzas de Dios para ser diferentes y distintos de las distintas naciones. Valga la redundancia. Amén, mis hermanos. Y entonces, en el Éxodo 33, Moisés viene y le dice al Señor: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Pero le dice algo: ¿en qué se conocerá que somos diferentes? Ojo con lo que viene: en que portemos su presencia, en que su presencia esté con nosotros. Pero para que la presencia de Dios ande y esté con nosotros, es necesario que nosotros obedezcamos. Amén. Y entonces, antes de ir a ello, antes de ir a la imagen, porque queremos presentar algo que al final va a crear mucha polémica, pero ya no podemos hacer más. Ahora sí, vamos a Levítico 18, sabiendo y entendiendo que la escritura y toda la palabra han sido dispuestas y escritas por la misma mano de Dios. Ojo con lo que viene. Ciertamente el Señor inspira a hombres, pero Él escribió todo y lo traslada para que nosotros podamos conocerlo y obedecerlo. Amén, mis amados hermanos. Ok, ahora vamos a Levítico 18 en su versículo 20 hasta el 30. Hoy vamos a ver mucha Biblia, pilas con su Biblia, pilas con su cuaderno. Vamos a aprender muchas cosas, pero vamos a empezar ahorita con varios textos. Amén. Entonces, en Levítico 18, en su versículo 20 en adelante dice: además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de, miren esto, de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Qué es?
Pero vamos a hablar bien. ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí está. ¿Sí ya se lo aprendió? ¿Qué es? Ok, continuamos. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. ¿Qué es? En alguna de estas cosas os mancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra, miren lo que viene pues, vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortados de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Amén. Ahora sí, dame la imagen. Estando metiéndonos con el Señor, estamos entrando, al menos como la casa de Elías, estamos entrando en un tiempo donde vamos a empezar hoy exactamente una serie que le hemos llamado Evangelio sin ley, basados en el Mateo 5:17, donde el Señor Jesucristo con sus palabras dice: porque no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. No he venido a abolir la ley ni a los profetas, sino a cumplirla. Amén. Y entonces, en una búsqueda con el Señor, porque hemos notado, amados hermanos, que hoy la iglesia solapa todo, y cada día más la iglesia es más antibíblica. Amén, hermanos. Pareciera que usted no sabe la condición en la que estamos, hermano. Qué bueno que para usted todo está bien. No, está mal. La vida va a presentar síntomas de contaminación, abominación, ofensa, y mucho de todo lo que está sucediendo hoy en este tiempo es simple, sencillamente consecuencia del alejamiento que estamos teniendo de la palabra y de la presencia del Señor. Hermanos, de verdad yo sé que soy muy drástico, pero al final del día yo soy un pastor que no juega ni con la salvación, ni manosea ni juega con su alma. Y lo que usted tiene que entender es que si usted va a vivir una vida cristiana, la tiene que vivir con fidelidad, obediencia y con el conocimiento de la palabra del Señor. Muchos erróneamente equivocan que cuando Jesús vino y desató la gracia, se abole la ley. No, Él vino a cumplirla, vino a mejorarla, pero vino a darle un sazón que nos permite poder cumplirla a mejor cabalidad, y es la gracia. Porque en el Antiguo Testamento había una cuestión: nadie podía cumplir la cabalidad. Algunos sacerdotes entraban, y el que tocaba o hacía algo sin ningún permiso de Dios se moría, punto. Hoy, si viviéramos bajo el antiguo pacto, habría una matazón, como diría el dicho por ahí, un muerterío. Vamos ya. O sea, que serios vienen hoy. Bueno, ¿qué me importa? Dame la otra imagen. Dame la otra imagen, la que creamos. Esto nace de una visión que el Señor me dio. ¿Sí se mira bien la imagen ahí? Esto nace de una visión que Dios me dio, porque estamos metiéndonos con el Señor, y el Señor me daba una visión donde, número uno, hoy los predicadores son entretenedores, payasos. ¿Qué opinas de eso, hermano? Es una realidad. No es un pensamiento, es una realidad. Porque muy interesante lo que hizo Kevin, pero va de una mitad a otra. A ese rumbo vamos, y estamos más del lado del payaso que de los predicadores. Y dése cuenta de algo muy interesante: las calacas tienen sonrisas. Al final del día te sientes bien, pero te estás muriendo. Mientras no conozcas a Dios y no entiendas que la palabra de Dios transforma, tu vida va a ir en un retroceso de muerte y no a vida. Mire, como casa de Elías, personalmente vamos a hacer mucho ruido, porque usted va a ver que imágenes así son las que vamos a empezar a subir, con quotes, con pensamientos, con mensajes, porque ya basta de que sigamos solapando una iglesia que cada vez se pierde y juega, ofende a Dios, y Dios no merece ser ofendido. Pero eso es. Entonces, en la visión,
yo podía ver que la palabra brillaba. Y le decía, Señor, ¿por qué? Porque la palabra no cambia. La palabra nunca va a menguar en su poder va a permanecer. Hermanos, necesito que entiendan algo, que les quiero explicar algo. Según la historia o la tradición griega, Zeus es un hombre que representa a Dios y lo representa como Dios mismo. El tema es que Zeus se fortalece de las oraciones de los seres humanos. Cuando el ser humano se empieza a alejar y empieza a dejar de orarle a él o de clamar a ese Dios se debilita. Por eso usted ve que está la trayectoria de que él es Dios y el Hades, que es su hermano, que representa el que guarda y es el mismo infierno. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque, mis queridos hijos hermosos, Dios no es Zeus. Dios no tiene problemas de identidad y Dios no te necesita. Dios no deja de ser porque tú no le des tiempo. El que pierde eres tú. Muchos aquí, voy a hablar aquí, muchos aquí buscan desgraciadamente a Dios hasta que tocaron un fondo. Cuando uno vive bajo los parámetros de la ley, número uno, conociendo a Dios y conociendo que Él la escribió, porque la ley la estableció Él, que ciertamente la escribe Moisés, pero es Dios quien la estableció, es Dios quien escribió la ley. Estoy hablando claro, Paula. Sí, hablo en español, ¿va? Así, okay. No, yo lo digo porque todos están así. No, es que miren, nos va a mover la silla. Nos va a mover la silla porque Levítico lo acabamos de leer. ¿Y por qué la iglesia sigue solapando cosas que dice la Biblia que no, el Señor no respeta? Que le son perversión, abominación. Hermanos, entendamos algo. ¿Ya vieron las palabras que utilizó Levítico? Que contaminan la tierra. O sea, cuando yo leo Levítico, la tierra está contaminada. Cuando dice, no sea que os vomite como vomité a la nación que estuvo antes de vosotros, está hablando de los días de Noé. Pero como la gente no lee la Biblia, viene a las iglesias y no entiende que está hablando uno. No es cierto. Ojo con esto. Jesús, cuando profetiza los días a venir, dice, como lo dijo el profeta Daniel en su capítulo 12. Entonces mucha de la gente se quedó así, ve, porque ni siquiera sabían qué había dicho Daniel en el capítulo 12. O sea, no sabían que había profetizado el profeta. Y entonces uno de los problemas que estamos teniendo, lo decía el día miércoles y lo agrego hoy acá, es Jesús cuando se presenta en Lucas 4 en la contienda con el diablo, dice, escrito está, porque sabía que estaba escrito y sabía quién lo escribió. Pero muchos aquí dicen, escrito está, y ni saben qué está escrito. No, sí, muchos quieren las escrituras de Deuteronomio. Todos leen del 1 al 12 porque qué bonito, va, cumple estas bendiciones y te seguirán, eres cabeza, no cola, por un camino vendrá el enemigo y por 7 huirá. Nos encanta del 1 al 12, lea del 12 en adelante. Y estas maldiciones te seguirán si no cumples acomedidamente las ordenanzas del Jehová tu Dios el Señor. Para que no diga, entonces dices, coge tú la bendición o la maldición, la vida o la muerte, y no digas que está lejos, está delante de ti. Y entonces la imagen que tenemos acá es que la palabra, hermanos, la iglesia lo que necesita urgentemente es una reforma bíblica. Una reforma de la palabra donde no solo los predicadores dejemos de ser payasos, empecemos a tomar en serio nuestro trabajo y empecemos a aborrecer y abolir todo lo que Dios no permite en su casa y que en su palabra está escrito. Entonces ahora por ahí anda un pastor, dice, soy pastor y soy abiertamente homosexual, ven a nuestra iglesia, Dios te creó como te creó, Él te ama, no te va a rechazar. Ojo con esto, abominación. Abominación. Pero ¿saben por qué Él puede hablar y por qué la gente? Y saben, búsquelo y va a ver que mucha gente, amén, amén, así, amén, yo he estado pasando por ello, me identifico. ¿Por qué está pasando eso? Porque la iglesia se está escondiendo cobardemente tras una palabra, prudencia. Hoy les va a caer mal, si hasta aquí les caía mal, les va a caer peor. Sí, porque mire, el predicador al final está bien vestido y tiene su payasada. Pero mire cómo están los esqueletos en el entorno. Hermanos, usted podrá tener cosas materiales y las puede tener. Y las puede tener sin una relación con Dios. Sí, hoy le quiero contar una verdad. Si usted busca a Dios por riqueza, mejor lárguese, va a ser rico sin Dios. Sí. El problema que no entienden de la imagen es que estamos viviendo una pudredumbre y una pobreza espiritual de la presencia de Dios. De hermanos que al final, miren, yo entiendo, yo de verdad entiendo. Estamos entrando en una semana de vacaciones. Pero hermano, ya deje de jugar con la santidad y la presencia del Señor.
que el puerto y la iglesia. Tienes que servir y el puerto. El puerto. Entonces, ¿para qué sirves? Dios no es tu prioridad. Peor aún, no lo conoces. Porque quien conoce la palabra y conoce a Dios, abandona cosas por Dios. No deja esperando a Dios, abandona cosas por Dios. Yo tenía un taller exitoso, muchacha. Llegué a un punto donde llegué a tener casi 15 carros clásicos míos, motos. Y no crean, me gustaría estar ahí. Pero conocí al Señor, me empecé a meter con el Señor. Y su presencia se volvió tan valiosa y su palabra tan rica que nunca en mi vida le he podido decir al Señor, es que dejé todo esto. No cabe en la plana. ¿Saben por qué? Porque quien conoce la presencia y conoce la ley sabe con quién camina. Y entonces no solo pierdes, tú mismo por opción abandonas cosas por Él. Y eso es lo que la iglesia no quiere. La iglesia quiere que Dios le siga dejando su mundo siendo Dios. Hermano, la escritura dice claramente, Pablo lo dice claramente, que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y peor aún, ojo con lo que viene, es más duro. Dice que va a vomitar de su boca al que esté a medias. Por eso, hermanos, tenemos que entender que no podemos seguir siendo tibios. Hoy, como un predicador de la palabra del Señor, los expongo a la palabra y los expongo al Espíritu. Decida. Ya decida, pero decida bien, decida qué quiere, seguir al Señor o no seguirle, pero a medias ya no sirve. Esta era ya no necesita cristianos a medias. Ya no necesita gente que cree que hace un favor en la iglesia ayudando a servir. Es tu mayor honor servir al Señor. Pero Levítico, voy a volver a ello, porque quiero llegar rápidamente a Jesús. Ahora sí, ¿quién es? ¿Marjorie? Eso. Vamos con la primera, vamos con Romanos 1. En adelante vamos a ir desarrollando un montón de pensamientos y cosas que tenemos ahí sobre evangelio sin ley. Número 1, porque la gente quiere tener un evangelio sin ninguna exigencia. ¿Va viendo la palabra? No. Entonces, en Romanos 1, 25 al 32, vamos a ver una realidad donde pareciera que Pablo vino en el 20, 25 y 26 a caminar la tierra y apuntó todo lo que vio. Miren esta pues, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Bueno, vamos a ir como a las 2 de la tarde, ya así que no se arralen. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta, no me den la razón. ¿Será que estamos ahí? ¿Algún valiente? Hermanos, no tengan miedo. Ahí estamos. Están agarrando la palabra para darte tu Dios, para que te vayas emocionado sabiendo que Dios te va a bendecir, cuando Dios dice: yo no puedo bendecirle, yo sí sé que tiene que cambiar. Por eso la palabra define la Biblia como espada de doble filo. Hermanos, si usted quiere chupar y buscar a Dios, vuélvase católico y vaya a cargar una procesión y crea que ya cumplió con su. Hermanos, el cristianismo exige santidad, y esa palabra santidad demanda separación de cosas. Usted ha visto, con mucho respeto lo digo, pero no puedo evitarlo, ustedes han visto cargar a la gente. El ídolo va así, mire, y el hermano, hermanos, la palabra es vida, es felicidad, es libertad. La palabra es salud mental. Hoy la gente ya está muriendo y en su mente ya anticipó días que no vienen. Qué bueno verte vos. Va viendo, la gente ya se maquina cosas que ni siquiera están en la voluntad de Dios. Créame, en las peores tormentas, cuando uno conoce la palabra, conoce la verdad de la palabra te da esperanza. Continúo. Y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Va Tiger. No, un ejemplo chistoso para que se ría un poco, los Terian, donde el individuo se está reduciendo a una porquería animal y no disfrutar de su privilegio humano. Ahí van a ver cuando llegue la gracia, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Quién es bendito? ¿Quién es bendito?
Vámonos, 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mucha, de verdad, hoy me voy a lucir. Tan linda que es una mujer, mucha. Tan preciosa que es una mujer. Y el hombre volviéndose gay y ella volviéndose hombre. Hermanos, un adulterio en el diseño santo de Dios. Están adulterando el diseño. Satanás no es creador. Entienda esto de la palabra. La palabra nos enseña algo y es: Satanás no es creador, pero es excelente manipulando y adulterando lo que Dios ya creó, si el hombre lo permite. Continúo, vámonos. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a extravío. Déjame ver hasta dónde llego. 32, vamos hasta el 32. Y como ellos, mire esto pues, ahí viene. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vámonos. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, no vayas a cambiar, engaños y malignidades. Y mucho de ello habita en la iglesia hoy. Vamos al siguiente. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Vámonos, 32, vamos. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32, hija. Quienes habiendo entendido, ojo con lo que viene pues, porque aquí entramos a evangelio sin ley. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Evangelio sin ley. Cuando Jesús muere en la cruz, mis hijos, ahorita porque ya vamos a entrar ahí, Él no viene a abolir la ley, no cambia nada de la ley. Es más, Jesús cuando está dando testimonio de sí mismo, cita la palabra, recurre a la palabra. ¿Están aquí mis hermanos bellos? Él siempre y en todo momento va a la palabra, cita la palabra. Pero hoy la gente no quiere que le retiñen los oídos de verdad. Al final del día, hoy un individuo quiere venir a la iglesia y que le podamos decir: anda, échate tus chelas y ahí te espero el domingo de resurrección. Ay, mis hijos hermosos, si tú tan solo supieras qué regalo tan grande te han dado al regalarte la salvación. Pero ¿por qué cito esto? La gente no está valorando la salvación. ¿Están aquí? Cuando subimos esa cruz ahí, vos estabas, Armando, la subimos como entre 11 gente, va por ahí. Cuando subimos esa cruz, y no ahí, sino subirla al altar, nos llevó 11 personas subir esa cruz. Hijos. Es que Jos estaba dirigiendo ese día. Si ese trozo de madera costó 11 gentes, imagínate lo que cargó Dios. En su Hijo. Primera de Corintios 6. Vamos, Moy, ahí vas excelente. No me gusta decirles que van excelente porque cambian. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Versículos 9 y 10. Hermanos, vean esto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredan el reino de Dios. Si usted no cree que una es ninguna, es la típica del Chapín, ¿va? Veía un meme, mucha.
Y dice el meme: una no es ninguna, para los chapines es un montón de cajas de cerveza. Hermanos, no tomemos, los pecados no van de más pequeño a más grande. Pecado es pecado. Voy a repetirlo: los pecados no van de más pequeño a más grande. Pecado es pecado. Punto. Al final del día Dios te va a perdonar el millón de veces que peques, pero lo que nunca te vas a dar cuenta es que te estás distanciando y distanciando y distanciando, y solo estás viviendo de perdón y no de misericordia. La misericordia transforma. A lo que me voy, cuando entendemos la misericordia, somos celosos y no somos, ¿cómo se dice? Voy a decirlo eso: cobardes en hablar la verdad de lo que es blanco y lo que es negro. ¿Voy bien, hermanos? Tenemos que entender que es el evangelio otra vez. Por lo mismo era el que le decía, la iglesia urge una reforma bíblica. Todos se quedaron con esa línea: avivamiento y avivamiento y avivamiento y avivamiento y avivamiento. Esa palabra antes a mí me gustaba mucho, ahora me cae mal. No, es que, hermanos, de verdad no discernimos. No puede venir un avivamiento si primero no hay una reforma. Primero de la palabra, y la palabra que nos instruya a reconciliarnos bien con Dios. Ayer predicaba algo en una iglesia y decía algo como esto: hermanos, nosotros por sí mismos, cuando nos alejamos de Dios, no podemos volver a Él. Por eso leí el Romanos 1: Dios te abandona a tu consuficiencia. Pero cuando usted estudia la palabra de Dios, se va a dar cuenta que el pueblo se alejó, pecó, erró, y Dios siempre fue el primero en provocar la reconciliación, porque si Él no lo hace, el ser humano no vuelve. Por sus propias fuerzas no vuelve. Y entonces Dios te lleva a un proceso de tocar un fondo donde lo necesites. Eso se llama misericordia, aunque no lo crea. Porque el Señor dice: todo se te está viniendo a pedazos y soy el único que va a estar para ti. Romanos es terrible, dice: una vez conociendo. Eso se aplica a pastores, líderes, congregantes. Hoy mucha gente que probó la gloria por la fama está corrompiendo y vendiendo y prostituyendo la palabra. ¿Por qué creen ustedes que sí, del texto del profeta que se casó con la prostituta? Dios lo que está demostrando es que está dispuesto a todo por tenernos con Él, aunque no nos necesite. Pero su amor es más grande. ¿Están aquí, mis hijos? Yo todos los años me tiro la típica Semana Santa. Semana de Santa no tiene nada. Devaluamos, degradamos su muerte. Hoy es domingo, ahí van todo mundo con las trompetas y los ramos y tan. Tradiciones vanas, vacías, tontas, que no nos llevan a nada. Voy a volver al tema. Hoy está pues Armando. Ahí van cargando al Armando en la chiva, va. Y el cucurucho con la gallo. Ahí va. ¿Qué santidad es esa? Voy a volver a preguntar: ¿qué santidad es esa? Ninguna, exacto, Raúl. Hablen como hombres, mucha. Es que si son conscientes, por eso es el problema que tenemos. Porque hay predicadores que quieren predicar la verdad y un pueblo que quiere seguir con la boca cerrada, aún entendiendo que algo está mal. Y les voy a contar algo: el predicador que prostituye, vende, malforma la palabra, no tiene ninguna autoridad de maldecirte. Dios no está con él. Por eso hay que decirle sus verdades en la cara. Entonces vine yo y le puse esos textos a este pseudo pastor que dice que es homosexual y no supo contestarme. ¿Saben cuál fue su respuesta? Este evangelio no es para mentes cerradas. Puchiga, pero el infierno está bien abierto, le dije. Me va entendiendo. O sea, ya convencen a la gente de la religión sin la Biblia. Por eso le puse un evangelio sin ley, una religión sin conocimiento y convencimiento de la palabra de Dios. Mucha, Dios hoy, al menos por mi parte, Dios me habló algo de esto. Y es que no me importa dónde hayas caído y dónde te halles. No me importa. Pero entiende que Dios tiene sus brazos abiertos a oportunidades otra vez. Pero tienes que entender que la palabra te tiene que rasgar las entrañas para odiar algo. Ojo, ya se dieron cuenta que mientras un cabello está en la cabeza no nos da asco, pero cuando cae, ¿por qué nos da asco? Así tiene que ser el pecado. El pecado mientras habita no te da asco, pero cuando te lo quitas y lo ves, te da asco. Y por eso Jesús vino
Porque los fariseos y los escribas empezaron a malformar. Ahorita va a ver a lo que vamos a entrar. Empezaron a distorsionar, a malformar, a crearse su religión, porque tenían el privilegio del acceso a la revelación. Lo que no se dieron cuenta es que se empezaron a perder y alejar de la verdad, de la verdad. La palabra se enseña sola, hermanos. Dame el versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de Dios. Ahora vamos a Gálatas 5, 19, 20. Hay necedad en el pueblo. Están pasando las cosas y la gente pareciera no entender que las cosas están pasando. Vamos rápido al Gálatas 5, 19, 20, hija. Vamos rápido, lo más rápido que puedas, porque tengo que citar varios textos y no he empezado ni a predicar. Ojo, mire pues, evangelio sin ley es esto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, párense, lascivia, no, regresa mamayeta, ahí está. El índice de pornografía en la iglesia cristiana ronda a un 91%. Y en las mujeres 96%. ¿Está aquí o no está aquí? Pero la gente tiene miedo de hablar de eso en los púlpitos. Estados Unidos es una nación que tiene iglesias, pero al final del día esa iglesia lo que tiene es entretenimiento. ¿Sabes? Cuando usted va a los Estados Unidos a predicar a una iglesia de verdad, ¿sabes cómo es, Esther? Como la de ayer. Así son las iglesias de los Estados Unidos. La que nosotros catalogamos como iglesia tradicional en Guatemala, así son muchas de las iglesias en los Estados Unidos. Entonces las megaiglesias pegan porque las iglesias, ojo, las iglesias no ofrecen revelación, ofrecen tendencias de gente que se empieza a vestir como su pastor, predican como su pastor, y entonces ahí están con el yuhu. Sí, ¿me entiendes? Estamos saliéndonos del concepto de todo lo que es iglesia. Pero manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hay contaminación, amados hijos, de un esposo que sale a la calle. Yo no sé nada, pero que tiene ojos para ver con mejor vista a otra mujer que a su esposa. De mujeres que han perdido el deleite de ver a sus maridos. Y Jesús, por eso digo, si tu ojo es causa de pecado, sácatelo. Más vale entrar tuerto. Nos está confrontando duro, yo sé que sí, espero que sí. Es el fin. Porque, hermanos, la vida santa no me la tiene que demostrar a mí, la tiene que vivir delante de Él. Él está cuando usted viene a este lugar y levanta sus manos y lo adora y está echando penca. Pero también está ahí cuando usted abre la computadora para ver cochinadas o para abrir esa cerveza con la familia, porque una no es ninguna. Sus ojos están por encima de todos, de gente que tiene un carácter desgraciado, pésimo, y no busca una ayuda para que el Señor lo transforme. Fingen una cosa aquí y son otra fuera de ella. Somos esta era es la era de cristianismo, no solo sin ley, sino con máscara. Con una máscara de santo, de todo está bien y no todo está bien. Joder, la gran diabla, me los volé. 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Hoy están hablando cada herejía. ¿Vamos bien, mis hijos? Estoy estableciendo la plataforma porque saben ustedes, saben ustedes que descubrí que en los 10 mandamientos, cuando usted profundiza en la murmuración, en el mandamiento de no matarás, sabe que los mandamientos tienen categorías y en la de no matarás está la murmuración o el chisme. Cuando usted habla mal de alguien, lo está matando. Me volé los amenes, vos. Hasta una mosca se oye ya. Ni la mosca dijo amén. Mateo 5. Vamos a entrar ya a nuestro tópico.
Y habiendo establecido lo que Dios escribió con su mano, ahora vamos a entrar a entender por qué evangelio sin ley, mayormente. En Mateo 5, 17 al 20, ¿estamos listos ahí? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, mire esto pues, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, ojo, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga, mire qué lindo, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Grueso va. ¿Está grueso o no está grueso? Les voy a definir abrogar, abolir o abrogar. Abrogar es un término jurídico que significa abolir, anular o dejar sin efecto legal una ley, código o reglamento en su totalidad, a diferencia de la derogación, que es parcial. La abrogación elimina por completo la vigencia de una norma. Es una acción formal realizada por la autoridad competente. Ejemplos, mire esto pues. Bueno, ver, sinónimos de abrogar: abolir, anular, revocar, invalidar, suprimir, derogar. ¿Por qué le estoy dando todo esto? Porque llega a un punto donde empezamos a tomar la palabra, aún los predicadores, sin darnos cuenta, porque el alma y el espíritu se han cauterizado tanto, que ya no estamos predicando, o caemos en un punto donde ya no predicamos lo que Dios quiere decir en su palabra, sino empezamos a decir lo que queremos decir. Ahorita les voy a enseñar algo muy interesante que descubrí, y es que a consecuencia, pero mejor lo voy a leer porque no quiero llevármelas de que me lo memoricé, pero quiero enseñarles algo de dónde nacen los escribas. ¿Algunos nunca se han preguntado ustedes dónde nace la raza de los escribas? ¿Nunca se lo han preguntado? Y si no se lo preguntaron, pues hoy se lo vamos a enseñar. Miren pues, para los judíos posteriores, estos grandes principios no eran suficientes. Mantenían que la ley era divina, empezó bien, y que en ella Dios había dicho la última palabra, y que por tanto todo debía estar en ella. Si una cosa, ojo pues, no estaba en la ley explícitamente, tendría que estar implícitamente. Ahí se empezaron a pasear en todo. Por tanto, discutían qué debe ser posible por tanto discutían qué debe ser posible deducir de la ley una regla y una norma para cada posible situación de la vida. Así surgió la raza de los llamados escribas, cuyo cometido era reducir los grandes principios de la ley a literalmente miles de reglas y normas. ¿Qué les pareció eso? Está aburrida la clase, va. Pero ¿qué me importa? Dijo. Entonces, los escribas empiezan a meterse. Y entonces por eso ustedes ven, ahora vamos a entender algo muy claro. Por eso evangelio sin ley. Si usted no conoce la ley, no se meta a hablarla. Cuando Jesús hacía milagros en el día sábado, viene de esa parte. El Señor dice: y consagrarás el sábado o el Shabbat para mí, día santo para Jehová es. Entonces, lo que ordenaba era no trabajar, o sea, consagrar ese día en labores, de trabajo y de cosas que tuvieran que ver con la distraerse, para no darle todo su tiempo al Señor. El problema de los fariseos era que para ellos trabajar era literalmente no solo hacer con los bueyes o algo, sino, por ejemplo, Inés agarraba un salero y lo movía de un lado a otro, era cargar, lo definían como trabajo. Entonces empezaron a caer en un montón de reglas religiosas que empezaron a distanciar a la gente de la presencia. Y entonces la gente, cuando oía la palabra, no se sentía digna, se sentía rechazada, pecadora. Y por eso Jesús, cuando empieza su evangelio, dice: porque he venido a rescatar a justos y pecadores.
Perdón, no he venido a rescatar a justos, sino a pecadores. ¿Por qué? Porque cuando la gracia entra en acción, es lo que dice: he venido a hacer pedazos ese sacerdocio que los alejó de mi presencia, y ahora yo voy a romper el velo y les voy a dar libre y total acceso para que puedan entrar a la presencia transformadora de mi Padre. Va viendo cómo va cambiando. Y entonces cuando Jesús hacía los milagros el día sábado, para ellos era ofensa porque era legalismo. O sea, ellos eran legalistas, mas Jesús estaba haciendo literalmente lo que la palabra enseñaba. Trabajar, no, porque voy a definir, ojo aquí, trabajar no tiene nada que ver con sanar. ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Me va entendiendo? Entonces por eso Jesús dice: si una oveja vuestra cae en un precipicio, ¿no dejarás el reposo e irás a rescatarla? Porque Jesús empieza a definir qué es una carga y qué es trabajo. Jesús redefinió la observancia de la ley, moviéndola de un cumplimiento legalista a una obediencia basada en el amor. Jesús no viene a obligar a la gente a cumplir su palabra, viene a enamorarla de su palabra, porque Él es la palabra. Cuando yo me enamoro de Jesús, yo me enamoro de todo de lo que Él es y de todo lo que Él posee. Por eso Juan dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Él es la palabra. Cuando ustedes, dame tu Biblia, cuando ustedes leen la palabra por leerla, no van a hallar nada, no va a pasar nada. Te vas a quedar en esa típica frase de: es que no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Leer la palabra es: Señor, hoy me pongo delante de ti, pidiéndote, Dios, que reveles tu palabra a mi corazón. A tu voluntad me sujeto, no importa lo que digas, Dios, bueno, malo, lo que me convenga. Te pido, Señor, revela. Entonces usted ora, empieza a meterse en una comunión. Entonces el espíritu de la palabra empieza a hacer su trabajo. Le decía algo a los adoradores en una reunión que tenía. Les decía: un adorador que no tiene espíritu es un músico. Ya me cayeron mal todos. Todo se había vuelto un montón de reglas externas y nada de transformación interna. Cuando cito la línea de, déjame ver, sin causa no estaba en la ley explícitamente, tendría que estar implícitamente. Los escribas empezaron a caer en un tema, y es este: que lo que no había se lo inventaban. Y entonces, después de los escribas, nace la raza de los fariseos. Ojo con lo que viene. Los fariseos se encargan de estudiar lo que los escribas han desarrollado y establecerlo como santo, y protegerlo y cuidarlo para que nadie distorsione lo que ellos ya crearon. ¿Estamos aquí? Por eso, ahora va a entender más palabra. Por eso usted ve que cuando Jesús aparece en la escena, les dice fariseos hipócritas. Cuando Juan aparece en la escena, les dice fariseos hipócritas. ¿Quién enseñó a huir de la ira venidera? Él lo que les está hablando es que empiezan a inventarse palabras que no están literalmente en la palabra del Señor. Entonces, ojo con lo que viene. Volvemos complicado el evangelio cuando le abolimos la ley. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Lo volvemos complicado. Y entonces la gente, en lugar de querer estar, no se siente digna, entonces se aleja. ¿Ya va entendiendo? Entonces dice: puchiga, qué difícil. Entonces lo que pasó fue que Jesús aparece en la escena y dice: no piensen que he venido a abolir a Moisés y a los profetas. He venido a cumplirla y acercarlos a ella, porque son dignos de la palabra. Cuando tienen el encuentro Moisés y Elías, presta atención acá si no lo sabía. Cuando Jesús sube a la transfiguración, dice que aparece Moisés y Elías. Moisés el representativo de la ley y Elías como los profetas, y Jesús como la gracia que los va a unir y nos lo va a entregar para que todos podamos tener el comprendimiento de la palabra del Señor. ¿Ya vieron qué hermosa es la palabra? Pero al menos usted va a ver que en la casa de Elías los cultos ya no van a ser de 11 a 12. Vamos a durar lo que tenga que durar y vamos a empezar a escudriñar y a masticar la palabra, porque la palabra es exquisita. Ojo, ¿quieren aprender otra cosa? Ojo, pues, cuando usted va a esto, cuando usted empieza a entender la ley y se empieza a abrir literalmente a tus ojos. Saben ustedes que muchos predicamos en las bodas de Cana. Cuando estamos en las bodas de Cana, que el Señor hace el agua vino y todo el rollo. Ojo con lo que descubrí. Resulta que el milagro lo hace en la casa de un fariseo. Y por eso el texto no enfatiza que los que servían, por eso enfatiza: el maestresala probó el vino
pero no sabía de dónde venía, mas solo los que servían sabían de dónde venía el vino. Porque si ellos decían que él había tocado las vasijas, se arma un penqueo de la gran diabla. ¿Sí están aquí, mucha? Ojo. Mira esta pues, Paola. Mira esta, Paola. Miren esta pues. Porque solo Jesús puede tocar lo que para ti es santo. Explico. El fariseo tiene las tinajas de la consagración, las cuales nadie podía tocar, porque eran de él y solo él era digno de tocarlas. Y Jesús se echa la así, pero masacre. Dice: bueno, no solo las voy a tocar, las voy a usar y voy a hacer un milagro a través de ellas. Ojo, usted no ha entendido lo que le estoy enseñando, se lo enseño. Jesús realmente tendría que haberle enseñado el milagro al fariseo, pero como él es la gracia, mastíquela un poquito, medítela un poquito. Se la enseñó a los sirvientes, a los no dignos. Ellos fueron los privilegiados de ver. Hoy te vengo a decir a ti, pecador, que puedes dejar de pecar, pero tienes que dejar a Jesús. ¿Y qué dice la mamá? Hagan todo lo que Él diga. Él no puede bendecir al desobediente. Él no puede bendecir al que le dice a Jesús cómo bendecirlo. Él no puede bendecir ni restaurar al que le dice cómo quiere ser restaurado. Él va a agarrar flata, hermano, y te va a sanar, pero va a reventar la onda. Perdonen el chapinismo. ¿Te está viendo cómo se va agitando todo? Porque ciertamente están en las bodas, pero para que hubieran unas tinajas de consagración, esas no las tenían cualquiera, las tenían solo los fariseos. Profundo, ¿verdad? Y entonces dice: este es el principio de milagros que vieron los que sirvieron y los discípulos. Pero nadie, ojo, préstenle a la profundidad del texto. Nadie habló del milagro en la fiesta. Está escrito, pero en la fiesta nadie habló del milagro. Y el maestresala lo único que dice: es bueno. Y Jesús le hubiera podido decir: canalla, eso es mi palabra. Mi palabra es buena. Mi palabra es rica. Mi palabra transforma. Mi palabra no condena, solo te da la opción de seguir condenado o ser restaurado. Mire, ves, el Señor pone la Biblia como el estándar de toda la justicia y no reconoce otro libro. ¿Están aquí, hermanos? ¿Vamos bien? Hay churrascos, ¿oyeron? Hay churrasquitos. Yo aprendí mucho, mis hijos. Aprendí que los profetas hoy solo agarran un texto y llevan a la gente a un punto de emoción y terminan de meter más emoción. No exponen la palabra. Yo por eso soy un profeta raro. Hoy sí me voy a echar mi flor, porque soy muy bíblico. Me gusta estudiar la Biblia. No profetizo hasta que no termine mi mensaje. Nunca dejo a medias mi mensaje. ¿Están aquí, muchachos? Ustedes han dicho amén. Muchas veces no lo animan a uno, de desgracia. De verdad que el diablo no me quiere y ustedes peor. Pero yo me doy ánimo, dijo. Bola de aburridos. Miren esta pues, apúntela. Amor sin obediencia es emocionalismo, y obediencia sin amor es legalismo. Usted le puede meter toda la sazón de santidad que quiera a la palabra, pero si no lo obedece, merengues. Sí, voy a repetir. Amor sin obediencia es emocionalismo, y obediencia sin amor es legalismo. Ahí está tu Biblia, te va a regañar. Pero abrirla. Ahí tiene la Biblia, pues cerrá. Vamos a quitar las pantallas mejor. Amor sin obediencia es emocionalismo, y obediencia sin amor es legalismo. ¿Quieren oír otra más chilerona? Igual se la hacía así porque tengo apuntada. La gracia nos ayuda a tener comunión. Hermanos, cuando el Señor constituye el libro, vamos a entender algo muy lindo también en este tiempo, y es que en el Antiguo Testamento, recuérdense, mírenme aquí todos pues, cuando el Señor hace libre al pueblo, es necesario que les constituya reglas, porque toda la vida habían sido esclavos. Entonces ellos necesitan no solo aprender cómo ser una nación, tener límites. El Señor pone límites.
sino que si querían la bendición de Dios era a través de obedecer. Entonces muchos hoy están como Moisés en el monte: sube tú y que Dios hable contigo, pero que no hable Él con nosotros, porque causaba un miedo, un temor. Moisés, eventualmente en el libro de los Hebreos expresan que Moisés dijo: porque terrible es la oscuridad en la que Jehová habita. ¿Quieren oír otra más gruesa? ¿Cómo diablos escribió Moisés Génesis? Porque Dios se lo reveló, Dios le dictó la plana. Muchos creen que cuando se cita el texto de Génesis, de Éxodo 33, cuando él dice: y hablaba Jehová cara a cara con Moisés, no crean que le decía: mira, los vas a llevar por aquí, van a agarrar aquí 2 cuadras para allá a la derecha y van a ver a la hermana merengue, siguen recto. No, no era eso. Era que cuando hablaban, él le desarrollaba todo lo que iba a hacer el Pentateuco. Le habló de todo lo que iba a hacer, y para ello tenía que mostrarle el plan por el cual ellos estaban caminando. Al Señor le llevó unos cuantos días sacar a Israel de Egipto, pero a Israel le llevó 40 años sacar a Egipto de su corazón. Muchos de ustedes están en ciertas situaciones porque son necios. El día jueves, Osvaldo no me dejará mentir, el día jueves fuimos a visitar a unos pastores, y resulta que yo lo vi a ellos en otro congreso, y le dije al hermano: dice el Señor que el milagro está en volver a la palabra. Lee la palabra, ahí está el milagro que estás necesitando. Fue todo lo que le dije en la conferencia. Y de repente el día jueves que fuimos a predicar, él empieza a testificar. Vos estabas ahí también, hubieras dicho amén, se dice. Entonces estaba contando que dice que él, esa misma semana que se encontró conmigo, le anunciaron que tenía deficiencia renal y que había empezado un proceso catastrófico. Pero resultó que hace muchos años él también había tenido un como infarto, preinfarto, algo así. La cosa es que empezó a leer la palabra, y solo en el transcurso de leer la palabra él fue sanado. Y el doctor, cuando le hizo el electrocardiograma, ya no había nada. Y esta vez cuando se encontró conmigo, el Señor le dijo: vea la palabra, ahí está el milagro que necesitas. Porque ese día él llegó a morir, ojo, él llegó a morir, dice. Pero es cierto, yo lo vi, danzó, brincó, corrió, sudó, chilló. Entonces él había ido a morir. Al final fue a rendirse a la voluntad y a la consecuencia de lo que Dios decidiera. Yo le doy la palabra, él empieza a leer la palabra, va al examen y el doctor le dice: no sé por qué le dijeron que tiene insuficiencia renal, si usted está pero virguito. Jesús es tan maravilloso que cuando Él aparece en la cena, repito, no viene a abolir la ley. Deben de platicar mucha, porfa, porque estoy entrando en algo bien bueno, perdón. Es que de verdad no se pueden ir sin tener todo el pastelote. Cuando Jesús aparece en la escena, súbele volumen muy. Cuando Jesús aparece en la escena, realmente Él podía haber tenido toda la potestad de entrar con destrucción y un reino impetuoso. Podía hacerlo. Habían violado todo lo que acabamos de leer, todito. Y Él se para y les dice: he venido a cumplir Isaías 53. Le desfiguraron su rostro y arrancaron sus barbas. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas nosotros somos curados. Si ustedes no entienden ir a lo profundo de la palabra, y al final lloro lo que a mí me afecta. Su amor es tan grande y yo personalmente no puedo callar. Mi Biblia insta que el que calle, él va a levantar una piedra.
Y yo no quiero que una piedra diga lo que a mí me dijeron que dijera. Los fariseos habían caído en una religión tan vana, tan cochina, de tradiciones, donde sabían la palabra, pero en nada de ello buscaban la voluntad de Dios. Y entonces el Señor, gracias hermana, y entonces el Señor, en su misericordia tan grande, muchas de verdad entiendan esto, la palabra nos hace humildes y la humildad nos hace benditos. Si no me entienden esto, vayan a la escena de cuando Juan bautiza a Jesús. Juan le dice: bautízame tú a mí, bautízame tú a mí. Mucha, el que no había ni conocido el pecado, se somete a las reglas de su propia palabra y le dice: es necesario que así sea hecho. ¿Y por qué nosotros no podemos vivir conforme a la palabra? ¿Saben por qué Jesús vino e hizo la diferencia? Porque Él nos vino a enseñar que su gracia es más grande, pero no anula la exigencia de su ley. Queremos una relación pura con Él, y lo decía el miércoles, lo digo hoy, que la iglesia quiere caminar en poder, tiene que volver a la pureza de la palabra, y los individuos caminar en pureza. ¿Por qué exigente? Porque hermanos, no es venir solo a aplastarte una silla, es que te encuentres con el Dios de la palabra, con el Cristo de la palabra. Porque no he venido a aboler, le dice, no he venido a abolerla, he venido a cumplirla, he venido a hacer al pie de la letra la palabra. De más adelante en Lucas se para en ese Isaías 61 en el cual dice: porque el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque he venido a libertar al cautivo, a dar sanidad a los enfermos, a libertar de cadenas de opresión. Él empieza a citar la palabra, pero empieza a hacer la palabra. Pero le agrega algo muy lindo. El Señor en el Génesis ordena que no se coma del árbol, y lo que se perdió en ese madero se vuelve a recuperar en otro árbol. Hoy lo que hay son deseos de la carne. Eso es lo que abunda en la iglesia: carne, adivinación, hechicería. Los hermanos en las iglesias deseando a las hermanas viendo trasmuladas. Ya nadie reconoce que la presencia de Dios está en los templos, y por lo mismo no respetan. A esto estoy llegando. La ley nos enseña a respetar a Dios. ¿Están aquí mis hijos? La ley nos enseña a respetar a Dios, pero Dios también es tan conocedor, Jesús es tan conocedor de la palabra, que también reconoce ese Deuteronomio 12, 28, donde dice: delante de ti pongo la bendición y la maldición, la vida o la muerte. Lo que Él está diciendo es: tú quieres cambiar, aquí estoy. No quieres cambiar, lo respeto. Sigue en el mismo lugar, lo respeto. Pero si me buscas, aquí estoy. Te voy a ayudar y voy a hacer que desaparezca ese hombre. Voy a hacerlo trizas de tal manera que ese hombre no va a volver a ser ese hombre que te estorbaba para hacer efectivo y buena obra en mis manos. ¿Estamos aquí, hermanos hermosos? Dame en pantallas Mateo 22. Dios lo que nos enseña también, Jesús lo que enseña también, hermanos, es que todos aquellos que seamos desleales a la palabra de Dios vamos a ser juzgados. En Mateo 22, 35 al 40, vean el texto tan hermoso que vamos a leer, que se toma de la mano de ese Mateo 5. Miren, tan lindo. Y uno de ellos, miren pues, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: vámonos, Jesús, creo que lo moviste mucho, ¿no?
Así, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Deuteronomio 6, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Vámonos, vámonos, vámonos. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vámonos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermano, ¿sabe por qué los profetas entran en la escena? Porque los profetas eran los predicadores del Antiguo Testamento. Ellos eran los predicadores. ¿Dónde ve usted un mensaje motivacional en los profetas? ¿Dónde? Dígame pues. Póngase brincón, dígame, ¿dónde? ¿Dónde el profeta habla de los 7 pasos? ¿Dónde el profeta es gurú de éxito financiero? ¿Dónde? A ver, dígame, ¿dónde? En ninguno. Todos y cada uno de ellos solo manifestaron y dijeron lo que Dios quería decir. Y toda la base de la ley, que es lo que nos demuestra Jesús, el amor. Hay hermanos que hablan de orgullo y ellos son más orgullosos. Parece que no ven lo que ponen. Parece que no se ven a sí mismos. Dicen lo de otros, pero no ven la gran viga que tienen en la trompa. No, es que a veces exponemos cosas y realmente no nos damos cuenta que nos estamos diciendo algo a nosotros mismos. Y por eso Jesús dijo: no juzgues para no ser juzgado. Jesús lo que está diciendo es: mídete primero y ten la solvencia de poder juzgar a otros. Otra interpretación de la ley. Por eso Jesús, cuando aparece en la escena, dice: cuando des limosna, no seas pomposo ni suenes campana, dice. Los fariseos distorsionaron tanto esa tradición que saben ustedes que la campana, Jesús habla de una tradición, y es que cuando por ejemplo, Raúl le nace ir a dar panes al San Juan de Dios, por ejemplo, vos lo que hacías era que llegabas y tocabas una campanita. La gente que estaba con necesidad sabía que alguien había llegado a ofrecer benevolencia. Pero el fariseo lo agarra y empieza y entraba así: aunque era pavo real, ¿va? He venido a extender misericordia. Empiezan a torcerlo todo. Entonces Jesús dice: que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Ahí es donde empieza. ¿Va viendo cómo ¡pra! Nos da luz. Por eso la palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y con esto es lo que quiero aterrizar y quiero toda su atención. Cuando el huevo se quiebra por fuera, se pierde la vida. Pero cuando el huevo se rompe desde adentro, empieza la vida. La palabra de Dios por eso empieza adentro, no externo, adentro. Cuando yo dejo que Él afecte adentro, la gente va a decir: ay, qué bonito pollito. Mi vida externa va a ser la mejor prédica que pueda tener sin ni una sola palabra. Y por eso Jesús dijo: he venido a demostrarla y a cumplirla. He venido a que vean que es cumplir la ley, porque Jesús la cumplió a cabalidad. Pero al final del día les voy a enseñar algo muy tremendo. No se lavaba las manos para comer. ¿Por qué? Porque el que limpio está no tiene necesidad de ser lavado. Pero muchos pastores hoy mandan a limpiar a su congregación y ellos son más fornicarios, avaros. Todo lo enfocan a que la gente los idolatre a ellos. Mucha gente no se ministra conmigo porque al final, cuando se reúnen conmigo, topan con la piedra. No te reúnes conmigo a que yo te diga: ay, hermano, pobrecito. No. Te vamos a dar una verdad que va a hacer que decidas si quieres cambiar o no. Y la vida del cristiano empieza desde adentro. Y por eso Jesús dice: si abrieres la puerta de tu corazón, yo entraré a él y moraré. Juan agrega algo más lindo: mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él, dice. ¿Le gusta, hermano, o no? Hermanos, y al final, si usted logró ver algo de todo lo que le expuse, no hablamos de pisto para nada.
para nada. Pero yo lo dejo de tarea. Lea Deuteronomio 28 en su casita. Cuando obedecemos la palabra, Dios ordenó, y estas bendiciones te seguirán. La verdadera bendición nuestra, mis hijos, no está en cuán ricos Dios nos haga. Y ruego a Dios que lo haga rico. Ruego a Dios que sea próspero, lo ruego. Pero hay una riqueza que nunca se va a acabar a pesar de la muerte: su presencia y la vida eterna. Y entonces él le grita, termino con este, le grita a los fariseos: ¿creéis que en las escrituras hay poder? Así les dice. ¿Quieren que ellas son las que hablan de mí? Les dice. Están aquí, mis hijos. Si quiere conocer a Jesús y su poder, vaya a la palabra, lea la palabra. La gente, y no se enojen, de verdad, yo les ruego, por favor. Anímicamente estás mal, te duermes en la iglesia, tiene hormigas en las nalgas, ya se para, ya se sienta, ya no se deleitan en un mensaje. No, discúlpenme, pero venimos a comer del pan de vida. Todo el diablo condenado se le planta, va, y le dice: di esas piedras que se vuelvan pan, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, le dice. Es que él no solo sabía lo que estaba escrito, sabía hablarlo, sabía vivirlo, sabía exponerlo y expresarlo. Y ojo con lo que viene, se va dando cuenta que el cobarde desgraciado ese lo tienta en el día 40. ¿Por qué no lo agarró de entradita? Porque el muy bobo pensó que lo iba a agarrar débil. Pero ojo con lo que nos enseña Jesús. Él no solo es la palabra, sino tiene la convicción de la palabra. Ustedes quieren que la fe de ustedes se vuelva grande, lean palabra, estudien la palabra, métanse con la palabra, deleítense en la palabra, y la fe va a recuperar su fuerza, y la fe va a hacer cosas imposibles. Porque, hermanos, entiendan esto: Dios es experto en imposibles. Una última. Igual ya se van a ir toda la semana. Ya se dieron cuenta que cuando el Señor hace el milagro de abrir el mar rojo, no es Dios quien hace el milagro, es Moisés quien lo ejecuta. Porque cuando su poder está en su esencia, nosotros somos instrumentos de su poder en la tierra. Ay, qué bueno que dijeron amén, ya me había asustado. No, es eso. ¿Dónde está Fernando? Ve tu teclado. ¿Qué harías si yo quiebro ese bastón? No lo oí, ¿qué dijo que haría? ¿Cómo? Ya. A. Allen en 1950 se empoderó tanto de Dios, estaba predicando, y aquí a la par había un hombre que pasó horas oyéndolo en su sermón con 2 muletas. Está predicando, lo mira, sigue predicando, lo mira, sigue predicando, lo mira, y de repente se enciende de tal manera que sale corriendo al negrito y le patea las muletas, y el negro sale corriendo en todo el estadio. Está predicando, el fuego de Dios descendiendo, y la gente está corriendo en media campaña, la gente está corriendo con las sillas de ruedas así, y él predicando, no hay alabanza, y la gente levantando sillas, la gente tirando bastones, la gente tirando muletas. Los milagros de Dios quieren ser, pero no pueden haber milagros si primero no ocurre el milagro. Un milagro en ti, donde llegas a entender un punto de vida, y es que aunque Dios no haga milagros en toda tu vida, tú siempre lo conociste y le fuiste fiel. Le voy a echar otro final. Juan el Bautista, ciertamente no hizo ni un solo milagro, decían de Juan el Bautista. No hizo milagros, así de hablando de Juan el Bautista. No hizo milagros, pero todo lo que dijo de es cierto. Le abrió el camino. Y con mucha humildad, de verdad y amor, se los digo: yo sí quiero ser llamado grande en el reino de los cielos. Yo prefiero caer mal por una verdad aquí, pero ser llamado grande en el cielo. Hermanos, la salvación no tiene precio, pero vaya que nos va a costar todo. Ay, Señor, Jesús no puede ser tu amante. O es tu esposo o no lo es, pero Él no puede ser el amante que visitas cada vez que tienes ganas de algo. O es el esposo y le eres fiel, si no, nunca vas a ver su bondad en tu vida. Vamos cerrando los ojos todos.
Bienvenidos a la casa de Elías, donde la fe y el amor se encuentran. La Biblia es nuestra guía, la oración nuestro refugio. El fuego de Dios arde en cada corazón, todos son bienvenidos en el amor de Cristo siempre. La cruz es nuestra esperanza, Jesús, nuestra salvación, nos recuerda su gran amor. En la casa de Elías nos unimos. El fuego de Dios